este esfuerzo en el marco del Parlamento abierto. En el Senado de la República construimos bajo el liderazgo del senador Ricardo Monreal, quien junto con el secretario de Hacienda Arturo Herrera presiden este evento. Fundamental es discutir, analizar, entender el contexto de lo que se construye en los primeros pasos de la cuarta transformación. El objetivo es muy simple: lograr para México, para los mexicanos, la justicia tributaria y un equilibrio entre la justicia distributiva. Ese es el eje central. El propósito que ha marcado el presidente de la República y que acompañamos en el Senado de la República ha sido lograr que el poder económico tenga sus entes, que los poderes públicos le sirvan a la nación. Y esos son los pasos de la cuarta transformación. Por eso, conversar, dialogar, discutir, analizar, discrepar, más atrás, por favor, es parte de la vida democrática actual. Por ello, este es un esfuerzo colectivo. Por eso, agradecemos su presencia, la importancia que le dan, sobre todo de cara a lo que será la presentación en septiembre del paquete económico, donde en el Senado revisaremos en conferencia con Cámara de Diputados la ley de ingresos. Justicia tributaria, concluyo. Justicia tributaria significa que paguen más los que ganan más y que paguen menos los que ganan menos, simple. Y justicia distributiva significa que, alejados de la corrupción, del abuso del poder, del saqueo, los recursos lleguen al pueblo y que se atienda la prioridad que en el Plan Nacional de Desarrollo y las aspiraciones sociales se tienen, que no sean caprichos de quienes gobiernan en el orden municipal, estatal o federal, la forma en la que se destinen los recursos públicos. Como dice el presidente de la República, la mejor estrategia de planeación es la estrategia común de la aplicación del gasto. Así es que yo estoy convencido, como presidente de la Comisión de Hacienda, que desde la Secretaría de Hacienda se aplica esa política de sentido común para que el recurso se distribuya equitativamente, para impulsar, más allá del crecimiento, el desarrollo que anhelan los mexicanos. Muchas gracias, señor coordinador. Gracias por permitirnos este esfuerzo y por alentar el Parlamento abierto, como hoy se refleja en este conversatorio. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Ahora la presidencia del senador Daniel Gutiérrez Castorena. Interviene la directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, académica doctora Graciela Martínez Alce Sánchez. Muy buenos días, senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señor secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Arturo Herrera Gutiérrez, senador Alejandro Alberto Javier, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, distinguidos miembros del presidio, distinguidos senadores y senadoras, académicas y académicos, participantes e invitados. Para el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor participar en este conversatorio México, Integración Económica Mundial y Política Comercial, conversatorio. El papel de la comunidad académica en el estudio de la agenda internacional de México no se circunscribe a la observación, sino que busca, desde una perspectiva crítica, en última instancia, llegar a quienes toman decisiones y trabajan en diseñar políticas públicas. Las y los investigadores del norte se han fortalecido durante un cuarto de siglo
hasta convertirse en la alianza económica más grande del mundo. Cuenta hoy con alrededor de 450 millones de consumidores y los países que la integran producen cerca del 30% de los bienes y servicios a nivel global. En este periodo, el comercio en la región casi se ha triplicado, mientras que la inversión es 6 veces mayor que en sus inicios, gracias en buena medida a las ventajas competitivas de la producción, las cadenas de suministro integradas y la fuerza laboral altamente calificada. Sin embargo, en el tránsito de un acuerdo a otro, se hace urgente un balance y una reflexión sobre los deberes pendientes. Por ejemplo, para Elisa Dávalos, investigadora de nuestro centro y participante en este conversatorio, el Telecán de 1994, y cito, no contemplaba el tema del bienestar social, el problema de la distribución del ingreso y el desarrollo económico y social de largo plazo de México, por lo que es una realidad ineludible la obligación de realizar los proyectos de desarrollo nacional en México, independientemente de las posiciones políticas de Estados Unidos y más allá de la coyuntura actual. Cierro cita. Además, Roberto Cepeda, también aquí presente, ha insistido en que el éxito de la integración regional es un reto compartido por los 3 países y que dependerá incorporando a su marco sectores como telecomunicaciones, propiedad intelectual, comercio digital, servicios financieros e inversión, entre otros. Cierro cita. Además, también es claro para todos que el proceso de integración no ha avanzado más allá del tema comercial y económico, y aún quedan otros asuntos pendientes en la agenda regional, como los procesos migratorios y la cooperación en términos de seguridad. Al respecto, Raúl Benítez, quien también participará como ponente, ha insistido en la necesidad de situar este debate, cito, en un ambiente global donde se cuestionan los procesos de regionalización e integración con la Unión Europea y emergen los nacionalismos antilibre comercio y flujos migratorios, en el contexto en el cual puede entenderse el éxito de la virulencia discursiva de Donald Trump. Cierro cita. Paradójicamente, se ha avanzado en otros esquemas de cooperación a través de las universidades, los gobiernos subnacionales y las comunidades fronterizas en temas variados como educación, ciencia, tecnología y cultura, pero también en medio ambiente y desarrollo sustentable. Considerando lo anterior, examinar las perspectivas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, es crucial para nuestro país, ya que de este acuerdo depende gran parte de nuestra prosperidad económica. Estamos seguros de que el intercambio de ideas en este conversatorio ayudará a redefinir nuestra relación con Estados Unidos y Canadá en el marco de este tratado, pero también a través de los diversos acuerdos de cooperación en materia de seguridad y migración. En las mesas de este conversatorio se abordará el rol de México desde el proceso de la hacienda pública para la integración económica en América del Norte, en el contexto de las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, se abordan los siguientes ejes temáticos: proceso de integración económica mundial contemporáneo, análisis, balance y perspectivas del TEMEC a meses de su aprobación por el Senado de México, las políticas sectoriales en la renegociación del TEMEC, política económica internacional y finanzas públicas del nuevo gobierno de la 4T, proceso hacendario de México y las situaciones de riesgo en la relación México-Estados Unidos. Como egresada de Letras y parte de la comunidad de culturólogos, me permito sugerir que en el próximo conversatorio se incluya el tema fundamental de las industrias culturales y creativas, tan desarrollado por los canadienses, pero que aún queda por explorarse en México y que a Estados Unidos en realidad no le interesa. El CISAN, la UNAM y la comunidad académica aquí presente están en la mejor disposición de participar en este y otros espacios de colaboración con el Senado de la República. Estamos también desde la esfera académica y en consonancia con la responsabilidad social de nuestras instituciones de origen, dispuestas y dispuestos a contribuir en estos esfuerzos de consolidar y mejorar nuestra relación con los países de América del Norte. Gracias.
Escuchemos la intervención a cargo de la senadora Ifigenia Martínez Hernández. Muy buenos días a todos y a todas ustedes, a nuestro distinguido invitado, el doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, al coordinador de nuestra fracción parlamentaria de Morena, senador Ricardo Monreal, al organizador de este importante evento, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a las representantes de los distinguidos académicos que participarán en este conversatorio, doctora Graciela Martínez Salce, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y en general a todos ustedes asistentes a este evento e interesados en la situación actual y el futuro de nuestro país en este mundo globalizado. Empiezo por reconocer el esfuerzo del senador Alejandro Armenta por organizar estas sesiones y agradecer su amable invitación para participar. Considero desde luego un acierto la visión que estructura este evento, que partirá del análisis del proceso contemporáneo de la globalización económica, del crecimiento en gran escala, en proporciones incluso superiores al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional, del intercambio comercial internacional y con ello de movimientos de corrientes financieras que a su vez ocasionan y se sustentan en nuevas especializaciones productivas que establece la nueva división internacional del trabajo que nos ha tocado vivir y que se refleja en la creación de nuevas cadenas productivas internacionales. Es decir, estamos inmersos en unas relaciones y en un mundo en el que tenemos que estar al pendiente de toda la evolución. Para bien o para mal, la globalización económica es la expresión de leyes históricas y no tenemos más alternativa que tratar que se exprese en condiciones cada vez más justas y equitativas, y a ello debe tender precisamente la renovación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, ahora rebautizado como TEMEC, para cuya aprobación, después de una renegociación que se juzgue exitosa, se han esforzado en este Senado con la participación de miembros de la Comisión. Al respecto, me parece que debemos aprovechar la modificación de las reglas de origen en diversos sectores, principalmente el automotriz, pero también el textil, y tratar de establecer nuevos encadenamientos productivos, incluyendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El análisis de estos y otros temas sectoriales será abordado específicamente, así como examinar la popular problemática agrícola, mejor dicho, agroindustrial, donde se observa la paradoja de una insuficiencia y dependencia respecto a granos básicos, junto a balanzas comerciales excedentarias en otro tipo de productos, como el aguacate, frutas y legumbres, cuya resolución puede ser similar a la de nuestra problemática petrolera: exportamos crudo e importamos gasolina. O como dice Andrés Manuel López Obrador, exportamos naranjas e importamos jugo de naranja, en vez de industrializarlo y abastecer en nuestro reciente mercado interno. Los debates en este evento continuarán con una mayor vinculación de los temas comerciales con los del tipo fiscal o hacendario, objeto de nuestra Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, vinculando estos procesos con la situación fiscal y presupuestaria. Ello resulta de la mayor importancia en vísperas del primer informe presidencial del nuevo régimen e inmediatamente después del paquete económico que incluirá los criterios generales de política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, y los cuales esperamos con interés.
Aquí es de reconocerse la posición del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien, consciente de las dificultades para el ejercicio del gasto en nuevas condiciones y con nuevos programas para el segundo semestre del presente año, ha anunciado la canalización de casi 500,000 millones de pesos para impulsar el gasto, principalmente de inversión, así como el crédito financiero para la formación de capital y también para el consumo, incluyendo los trabajadores de menores ingresos por conducto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Es decir, todo esto de acuerdo con nuestro sistema de economía mixta, y vemos con agrado esta nueva renovación del poder económico y la intervención del sector público en bien de toda nuestra economía. Finalmente, considero importante el análisis de las situaciones de riesgo en nuestra relación con Estados Unidos, que conlleva situaciones específicas y concretas ante el neoproteccionismo del presidente Trump, pero sobre todo debe hacernos reflexionar sobre la imperiosa necesidad y conveniencia de diversificar nuestras relaciones económicas con el exterior, ya iniciadas en cuanto a las importaciones, pero que debemos extender en la búsqueda de nuevos mercados para nuestras exportaciones. Por último, y quizás lo más importante, consiste en que todos los esfuerzos por una política económica de mayor beneficio nacional y social deben prestar primordial atención a la expansión integral de nuestro mercado interno, al aumento de la producción nacional, del empleo y de la demanda interna, y desde luego al beneficio social, para que nuestra población disfrute en su totalidad de los satisfactores de una economía moderna, empezando por las necesidades elementales de alimentación, salud, educación, cultura y vivienda, en un régimen que hemos denominado de economía mixta, y que significa con la participación de todos los sectores de la economía privada. La reducción de las desigualdades debe también tener un objetivo internacional para lograr una globalización más equitativa, próspera y solidaria. Muchas gracias. Saludamos la presencia del senador Ernesto Pérez Astorga. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, doctor Arturo Herrera. Muchísimas gracias al Senado y a la senadora Meta por organizar este evento. Y quiero justo empezar mi intervención en este sentido, porque entiendo que en este tipo de eventos es una práctica primero agradecer la invitación y luego felicitarlos por el evento. Pero quiero hacerlo de manera muy específica, pero por una razón muy puntual. Desde siempre, probablemente, pero muy claramente desde inicios del siglo XX, en la economía global en general y en el comercio en particular, ha habido una tensión entre dos tendencias. Una hacia el aislacionismo y otra hacia el multilateralismo. A la idea de que se pueden resolver los problemas a través de reglas claras, de diálogo, etc. Y esta tensión entre estas dos tendencias no es una cosa del pasado. Hoy vemos claramente dos eventos muy importantes que apuntan en la dirección contraria al multilateralismo. Uno es el Brexit, la potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea, y otro son las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Y estas tensiones crean incertidumbre, crean un entorno menos favorable al crecimiento. Y la idea de que hay otra opción, de que el multilateralismo requiere de diálogo, de conocer al otro, de llegar a acuerdos, es muy importante, de que se quiere negociar, de que se presentan los valores de uno, es importante.
Y la forma en la que se llegan a acuerdos es eso, dialogando, conversando. Por eso la idea de llamarlo esto un conversatorio me parece que hace eco a una de las formas de resolver estos temas y me parece muy atinada no solamente este evento, sino el título. Y este tema quisiera tomar algunos minutos para hacer referencia a qué tan importantes son estos asuntos y qué tan importante es en el escenario internacional la idea de que se puedan llegar a acuerdos mediante el diálogo. Después de la Segunda Guerra Mundial nacieron tres instituciones muy importantes, o que dieron lugar a tres instituciones muy importantes. Una, los acuerdos de Bretton Woods, donde nació el Fondo Monetario y el Banco Mundial, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que hoy conocemos nosotros como la Unión Europea es en realidad la evolución de tres instituciones distintas. Antes de la Unión Europea era la Comunidad Económica Europea, que a su vez fue el heredero de la Comisión de Carbono y Acero de Europa, una cosa muy específica. Y la Comisión de Carbono y Acero en Europa, creada en 1952 para tratar de regular este mercado, tenía una intención económica, regular el mercado de carbono y acero, pero una intención política muy importante. Pensaba, y esto es en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que si los países pueden sentarse a negociar sus diferencias, las diferencias no necesariamente van a escalar a conflictos de tal forma que la idea de que puede haber un diálogo en torno a los temas comerciales tiene no solamente este sentido económico, sino tiene un sentido político y de estabilidad muy importante. Para nuestro país, que suscribe muy claramente el multilateralismo, es muy importante que podamos llegar a acuerdos de manera práctica. Les doy algunos números. El año pasado nosotros tuvimos importaciones por alrededor del 40% del PIB y exportaciones por cerca del 39.5% del PIB. De tal forma que el tamaño total del sector exterior en la economía mexicana es del 80% del PIB. Nuestro país le ha venido apostando de manera muy clara a crear relaciones comerciales sólidas con el resto del mundo. Tenemos cerca de 12 tratados con 46 países. Estos temas no son temas únicamente relevantes por el tema comercial en particular, sino que tienen implicaciones muy específicas para la estrategia de desarrollo del país. En la medida en que es una economía más abierta, los bienes circulan de manera más flexible y también a mejores precios. En un país en un país que tiene las heterogeneidades como el nuestro, donde estados del norte del país pueden tener un PIB per cápita que es 4 veces mayor que estados del sur del país, es muy importante que podamos hacer estas conexiones no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Pero quisiera tomarme un par de minutos para conectar estos temas de comercio internacional con los temas de hacienda pública. Los conflictos que se han venido dando en materia comercial fundamentalmente entre China y Estados Unidos han venido afectando ya la dinámica de la economía global y han generado un desaceleramiento de la economía. Algunos de los impuestos más importantes que nosotros tenemos son proporcionales a la actividad económica. Si no hay ventas en el país, si no hay ventas al exterior, hay algunos impuestos menos que se recaudan, al menos hay menos impuestos sobre la renta. Y por eso, esta es otra de las razones malas por las cuales tenemos que tener finanzas públicas muy sanas. Y lo digo en un contexto donde nuestro país apenas recauda hoy solamente el 13% del PIB. No es como hace algunos años, donde tal vez los ingresos de origen petrolero eran la mayor parte de nuestros ingresos, pero los ingresos de origen petrolero son todavía el 4% del PIB. Entonces necesitamos en los próximos años ir construyendo finanzas más sólidas para que nos permita enfrentar no solamente las necesidades internas del país, no solamente los temas relacionados con la actividad económica a lo largo del ciclo económico, sino también para que nos permita enfrentar con mayor fortaleza los vaivenes y de los conflictos económicos a nivel internacional. Esto no es un tema en el que seamos observadores nada más. Y me parece que estamos y debemos participar a través de los foros muy relevantes. Un elemento central para dar mayor certidumbre a la dirección económica en nuestra región y para el país es el PROMECO. Y en ese sentido yo creo que el Senado dio un paso muy importante al ser el primero de los 3 países en ratificar el acuerdo
tenemos una ventana de oportunidad muy clara y entre la segunda semana de septiembre y la última semana de octubre para que pudiera ser pasado en los otros dos países. Hay algunos visos de que los candidatos de la que van a tener elección y el 13º lugar por área geográfica. Es decir, somos un punto de referencia importante y por eso ante estos conflictos internacionales tenemos que tener a través de los organismos internacionales una voz más clara, más firme, y una voz que yo diría que nos permita recuperar el liderazgo que tuvimos en algún momento en América. Este tema de cómo vamos dialogando y cómo vamos a conversar a partir de hoy. Aquí está la cifra del 80% de la actividad económica. Y esto plantea varias cosas. Primero, es muy importante, nos permite tener acceso a cifras de manera inmediata, pero plantea retos muy claros. Las cifras se pueden haber originado en diversos lugares del mundo. Y la economía digital está aumentando de tamaño de manera creciente. En México tiene una tasa de crecimiento del 11% anual. Hoy ya representa el 5% del PIB. 5% del PIB, para que se den una idea, es alrededor de 1.25 billones de pesos, y esto va a ir creciendo. Pero nuestros marcos tributarios, para aterrizarlo en el tema escenario al que nos convocan hoy, están pensados en marcos tributarios cuando las cosas eran tangenciales, cuando para adquirir información de esta se iba y se compraba un documento, un INEGI, acá en la avenida Insurgentes. Y nuestros marcos tributarios tienen que adaptarse a eso, no solamente los nuestros, sino el resto del país. Y en ese sentido se está dando una conversación a nivel internacional. La conversación se está dando en el marco del G20 y de la OCDE. Y es una conversación, y déjenme ser muy claro, muy curiosa. Primero, porque no sabemos cuál va a ser el acuerdo, pero sabemos cuándo se va a llegar al acuerdo. Sabemos que se va a llegar en el 2020. No sabemos exactamente cuáles son los detalles de ello, pero se espera que sea un acuerdo que tenga que ver a nivel internacional. Pero también apunta de manera muy específica a esta idea de la conversación, del diálogo, porque no todos los países tenemos la misma postura. Los países que han desarrollado las apps, que han desarrollado particularmente Estados Unidos, que son donde se tienen las sedes de la actividad digital, quieren que la actividad económica se grabe donde están basados esos sectores, esa industria. Los países, como muchos de Europa, como México, quieren que se grabe donde se consume. Y esto no sabemos cómo se va a resolver, pero se va a resolver, como decía, a través de un diálogo, de una conversación. Y por eso temas como estos son temas extraordinariamente relevantes para la discusión que hoy. Así es que no quisiera extenderme más, pero quisiera nuevamente felicitarlos nuevamente, explicar por qué es muy oportuna esta idea de la conversación, esta idea de llamar a una reflexión conjunta en un espacio de la economía donde no hay verdades absolutas y donde requiere llegar a coordinaciones entre todos. Estos temas son muy importantes y dialogar sobre ellos es el primer paso para resolverlos. Muchísimas gracias.